Ese. Ya, entonces hoy día vamos a ver suma de matrices y lo que estaba diciendo era de que para cualquier matriz, en este caso es 2 por 2, pero se puede generalizar para cualquier matriz cuadrada, se puede descomponer o se puede escribir como una matriz simétrica, acuérdense que estas son las simétricas, más una matriz antisimétrica. ¿Ya? Antisimétrica. Esto siempre va a pasar, ¿ya? Uno puede, acuérdense que como eran las matrices simétricas, vamos a dar un ejemplo. Entonces, A, si es de la forma A, B, C, D, ¿cierto? Entonces, lo que dice es que puedo escribir A como una suma de una matriz simétrica. Entonces puede ser A, un D, y por ejemplo aquí puede ser un E y un E. Parece que las simétricas son de esa forma. Tienen la antidiagonal, ¿cierto? Iguales. Más una matriz antisimétrica. Las antisimétricas tienen la diagonal 0, ¿cierto? Y la antisimétrica dice que es, aquí es un F y aquí es un menos F. Entonces, si sumamos estas dos, debería darnos la matriz que queremos. Esa es la idea. ¿Ya? Entonces, veamos. Aquí está la demostración. Dice, en primer lugar, vamos a observar que en las matrices, ¿cierto? Cualquier matriz se puede escribir en su forma simétrica, que es de esta forma. A más A traspuesta. Y cualquier matriz también se puede escribir como una matriz antisimétrica. Entonces, se puede escribir como A menos AT. Entonces, A en realidad es un medio por la matriz. Fíjense, si yo multiplico por un medio a esta matriz, si multiplico por un medio, aún va a pertenecer a las simétricas. Y si yo multiplico por un medio acá, ¿cierto? Aún va a pertenecer a las antisimétricas. ¿Por qué? Porque voy a multiplicar un medio a toda la matriz. Así que no va a cambiar la propiedad de ser simétrica o antisimétrica. Entonces, si sumo estas dos, ¿cierto? Me va a quedar un medio A más A traspuesta más un medio de A menos A traspuesta. Pero bueno, esto va a ser un medio de A, perdón, un medio de A más un medio de A traspuesta más un medio de A menos un medio de A traspuesta. Se me van esas, ¿cierto? Y un medio más un medio es 2 medios, que es 1, así que me queda A. Así que estas no son cualquier valor, ¿ya? Por eso le puse entre comillas, porque hay que pensar que estas son la simétrica y la antisimétrica, ¿cierto? Pero estos valores no son cualquiera y esas no son cualquier matriz, sino que tenemos que usar la propiedad de que cualquier matriz se puede encontrar una matriz simétrica relacionada con ella, de la forma A más A traspuesta, y de la misma forma encontrar una antisimétrica. Bueno, y aquí sale claramente entonces que esta suma me va a dar A, y entonces es la matriz que yo estoy queriendo encontrar. Entonces A es igual a una matriz antisimétrica más una matriz simétrica. Entonces, lo que hace la demostración. Dice, además hay una única matriz de orden 2 que es simultáneamente simétrica y antisimétrica. ¿Se acuerdan cuál era? Era la matriz nula, ¿cierto? La matriz nula vimos los ejemplos que también satisfacía las dos. ¿Ya? Y aquí uno lo puede demostrar que en realidad es la única que hay, porque para que sea simétrica necesito que A sea igual a su traspuesta, y para que sea antisimétrica tiene que pasar que A sea igual a menos A traspuesta. Entonces, de aquí yo puedo decir de que menos A es igual a A traspuesta, ¿cierto? Del primero. Y de la segunda, aquí de la segunda, sale que A traspuesta es igual a A. Entonces tengo que menos A es igual a A, ¿cierto? Entonces 0 es igual a 2A,
Es decir, estoy pensando como si fuera una ecuación, ¿ya? Pero si yo paso esa matriz para allá, entonces me queda una matriz llamada de ceros, que es la matriz nula. Y bueno, multiplico por un medio y un medio por la matriz nula es la matriz nula, entonces A es la matriz nula. ¿Ya? La única matriz que cumple la condición de que simétrica y antisimétrica es ella. Bueno, aquí hay un ejemplo con el SILAB. Voy a tener la matriz 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Y voy a multiplicar por un medio A más A traspuesta más un medio por A menos A traspuesta. Y fíjense que me da la misma matriz A. Estos me dieron valores bonitos, ¿cierto? Le puse 1, 2, 3, 4, pero fíjense que aunque yo le ponga un random, es decir, que el computador decida cualquier número, ¿cierto? Para las entradas de la matriz de 2 por 2, y voy a calcular lo mismo, un medio de B más B traspuesta más un medio por B menos B traspuesta, me queda la misma matriz. Así que no importa la matriz, en la propiedad siempre vale. Dice, finalmente, con las herramientas que tenemos podemos estudiar más de cerca, es decir, a nivel de los elementos de la matriz, las propiedades obtenidas anteriormente. En consecuencia, si A, B, C, D es las entradas de la matriz A, fíjense que ahora lo voy a escribir con los elementos, ¿ya? ¿Y cómo me quedaría esta matriz? Bueno, fíjense que A, esta es la matriz A, aquí voy a querer escribir la traspuesta, que me queda así, A, C, B, D. A, C, B, D. Aquí voy a sumar, ¿cierto? Acá sumo. Entonces fíjense que aquí tengo los ceros en la diagonal y cambio de signo en la antidiagonal. Aquí sumo las diagonales, ¿cierto? Y las antidiagonales me quedan iguales. Multiplico por un medio y me quedan estas matrices así, ¿cierto? Porque como hay un 2 aquí me queda A, como hay un 2 acá me queda D, y las otras no tienen 2, así que me quedan divididos. Ahora la pregunta es cómo escribir, ¿cierto? Cómo escribir con generadores. Entonces lo que voy a hacer es tomo A, que es el único que no hay ningún otro que se repita acá, ¿cierto? Y entonces escribo esta matriz solo con el A. Luego, este en realidad es igual a ese. Así que lo puedo escribir en la misma matriz, ¿cierto? Y me queda esto y la diagonal son ceros. Y por último caso considero el D y voy a escribir el D así. De la misma forma, voy a buscar lo que pasa con la parte antisimétrica, pero fíjense que en la antisimétrica tengo 0 en la diagonal y en la antidiagonal en realidad es casi igual. ¿Cuál es la diferencia? Es que esta tiene un signo y esta tiene un signo contrario. Entonces lo voy a dejar igual en la misma matriz. Entonces, factorizando, entre comillas, ¿cierto? Buscando el ponderador de la matriz, voy a poder escribir aquí en afuera y me queda la matriz generadora 1, 0, 0, 0. Aquí si yo coloco el B más C afuera, ¿cierto? Me queda la matriz 0, 1, 1, 0. De la misma forma el D, ¿cierto? Me queda 0, 0, 0, 1. Y bueno, el B está aquí. Y el B sería este. Y la matriz sería 0, 1, menos 1 y 0. Entonces, esto de aquí son las matrices que generan la matriz que yo quiero, la A, B, C, D, pensada de esta forma, ¿ya? Entonces, tenemos una fórmula para representar a través de sus elementos a una matriz de orden 2 como suma de matrices simétricas y una matriz antisimétrica. Una matriz simétrica y una matriz antisimétrica. Entonces, siempre vamos a escribir la matriz, ¿cierto?
Si la queremos escribir en su representación de generadores con estas matrices que genera. 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1 y 0, 1, menos 1 y 0. Bueno, nuevamente podemos ver en el Scilab, ¿cierto? Tomar una matriz cualquiera y lo que vamos a hacer aquí, fíjense que esta es la matriz. Entonces, ¿cómo podemos escribirla en su forma anterior? Bueno, yo digo que esta matriz va a ser igual a 3 por 1, 0, 0, 0, ¿cierto? Más, a ver, vamos a verla. Aquí es B más C medios, 0, 1, 0, 1. Entonces aquí va a ser la matriz 0, 1, 1, 0, ¿cierto? Y aquí tengo que sumar estos dos. Me queda 4 menos 2 son 2 medios, es decir, 1, ¿cierto? Más a ver, el D, ¿cierto? El D es ese. El D es 7. 7 por 0, 0, 0, 1. Y la partida antisimétrica va a ser B menos C, menos 2, menos 4 son menos 6, medios son menos 3, ¿cierto? Por 0, 1, menos 1 y 0. Entonces, escribimos la matriz así, bueno, está escrita acá, ¿cierto? En su forma de Scilab, 3, y aquí está la matriz, 1, y está la matriz, 7 está la matriz, y menos 3 con la matriz. Y si yo hago esa operación, me queda exactamente la misma matriz anterior. Entonces, eso se puede hacer con todas las matrices de 2 por 2. Aquí hay otro ejemplo, ¿cierto? No lo vamos a revisar, pero son todos los ejemplos que se pueden ver. Ya. Eso es con respecto a la suma, y eso se nos había quedado ayer, nos faltó de ver. Hoy día, bueno, vamos a continuar entonces con el producto, y para ello vamos a ver una motivación que está asociada con las otras motivaciones que hemos visto. Entonces dice, como era de esperar, la empresa de Santiago y Temuco definidas anteriormente, ¿cierto? ¿Se acuerdan de las tiendas y de los productos? Quieren tener ingreso y por lo tanto asignan, después de un concienzudo estudio de mercado, los siguientes precios unitarios. Entonces fíjense que antes nosotros teníamos las matrices de Santiago y de Temuco, pero era la cantidad de productos y la tienda donde estaba, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, teníamos Santiago, entonces la matriz aquí eran los A1, A2, ¿cierto? Que eran los productos, creo que eran hasta A4. Y aquí eran las tiendas, T1, T2 hasta T5. Y están los valores, que son estas de aquí, ¿ya? Ahora me voy a tomar otra tablita. Esta tablita dice que es el valor del precio unitario. Esto es precio unitario de cada producto. Entonces, el producto 1 vale 2.300, el A2 vale 1.900, el A3 4.200 y el A4 es 5.000. Bueno, si tenemos una tabla así, ¿cierto? También la podemos asociar como una matriz, y esta matriz va a estar dada de esta forma. P1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, y va a ser así. ¿Ya? Entonces, las matrices que yo les decía aquí, ¿cierto? Son estas. Aquí tengo S y aquí tengo T.
donde, como les decía yo, estos son las tiendas y estos son los productos. Entonces tengo estos valores. Es decir, en la tienda 1 hay 235 productos a 1, por ejemplo. Y así sucesivamente. Entonces ahora le vamos a agregar esto, que es el precio. Entonces la pregunta es, obviamente, es ¿cuánto podemos ganar, cierto? Y eso vamos a ver, va a depender de la cantidad de los productos que tenemos. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuánto ingresará la empresa? ¿Cuánto ingresará a la empresa si la tienda T1 de Santiago vende todos sus artículos del tipo A1? Bueno, fíjense que tiene que ser todos porque así todavía no tenemos, bueno, si le ponemos valores menores también vamos a saber, ¿cierto? Pero queremos saber hasta el máximo de entrada, de ingreso. Entonces, lo que vamos a hacer, obviamente lo que tenemos que hacer es calcular el precio unitario por la cantidad, ¿cierto?, de elementos. Es decir, tenemos que multiplicar la posición P11 por S11, que esta era la, ¿cierto? Era 2300, esta es 11. Y entonces esta es el artículo 1 en la tienda 1 en la ciudad de Santiago. Entonces, solo calcular el producto. Ahora, ¿qué pasa si quiero saber cuánto ingresará la empresa si la tienda T1 de Santiago vende cada uno de sus artículos del tipo A2, A3 y A4? Ahora quiero saber qué pasa si vendo todos los artículos en la misma tienda. Entonces voy a multiplicar cada uno de sus precios, ¿cierto?, por cada uno de la cantidad de la producción. Entonces, ¿cuánto ingresa la empresa si la tienda T1 de Santiago vende todos sus artículos, o sea, los A1, A2, A3 y A4? Es decir, con la información ya encontrada ya, ¿cierto? Quiero saber cuánto gana en total, entonces en realidad debo sumarlo, ¿cierto? Entonces me va a quedar la suma total, que son 3.053.600 pesos. Y a esto le vamos a llamar I11S. Donde I11S significa el ingreso total que se obtiene en la tienda 1 Santiago al vender todos sus artículos. Entonces, en símbolo, lo que hicimos fue tomar esta matriz, fíjense que esta matriz es de 1 por 4, y la multiplicamos por esta matriz que es de 4 por 1. Ya, pudimos multiplicarla así, esta con esa, ¿cierto? Esa con esa con esa y esta con esa. Multiplico cada uno, sumo y me da el valor de I1. Y en plata, entonces lo que vamos a hacer quiere decir de que vamos a dar los valores de los precios, ¿cierto? Y calculo con respecto a la cantidad y me da dicho valor que quiero encontrar. Entonces fíjense que aquí más o menos aquí está dando la idea de cómo multiplicar. Ya, estas matrices no son iguales y las pudimos multiplicar. Entonces, aplicando iteradamente el significado del modelo simbólico expuesto, ¿cierto? Podemos preguntar cuánto ingresa la empresa si cada una de las tiendas de Santiago venden todos sus artículos. Entonces ahora voy a ver qué pasa con la tienda 1, con la tienda 2, con la tienda 3, con la tienda 4 y con la tienda 5. Si es que se venden todos los artículos, ¿cuánto voy a ganar? Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy tomando la matriz de precio y ahora voy a multiplicar por esta, que fíjense que es exactamente en la primera columna de nuestra matriz S. Esta es la segunda columna, esta es la segunda columna de la matriz S, ¿cierto? Recuerden que S es igual a S11, S12, S13 y S14 y S15. S21, S22, S23, S24. ¿Ya? Entonces así es la matriz. Entonces aquí tengo S21,
S3, este es 1, este es, perdón, esto no es así. S21, S31, S41, ¿cierto? SMX32, S42. Entonces, obviamente, esta de aquí es esta, ¿cierto? Y esta de aquí, esta S, ¿cierto? Va a ser esta de aquí. Y entonces así sucesivamente. Tengo esta, que es esa, ¿cierto? Entonces estoy multiplicando esa matriz por la primera y me da ese valor. Voy a multiplicar esa por la segunda y me da el valor que sigue. Y así sucesivamente y puedo encontrar todos los valores. Y entonces dice que en realidad puedo interpretar o representar todos esos cálculos en una sola matriz, ¿ya? Entonces multiplicar esta por la primera me va a dar la primera I1, 1. Después si multiplico esta con la segunda me queda el segundo, que este segundo, acuérdense que era el I1, 2, que es esto por esto. Es la segunda columna, ¿cierto? Por la matriz de los precios. Y lo puedo escribir en una matriz que esta va a ser 1, 2, 3, 4, 5. Esta es una matriz de 1 por 5. Ya, esta matriz es de 4 por 5. Y esta es de 1 por 4. Y de la misma forma podemos hacerlo para las empresas de Temuco. Entonces, para calcular los ingresos de la empresa en cada tienda se obtiene aplicar la idea concretizada, ¿cierto? En los valores anteriores, como sigue. Aquí vamos a tener, fíjense que aquí tengo todos los valores que encontré. Y entonces me va a dar lo que yo necesito. Bueno, y para encontrar en realidad el ingreso total, lo que vamos a hacer es tomar la matriz que encontramos y vamos a multiplicarla por la matriz fila de puros unos. ¿Para qué? Para que podamos sumar cada uno de los términos. Y me va a dar el precio total de lo que se ingresa a la columna, a la empresa. Bueno, entonces, ahora si lo hacemos abstractamente para en el caso de las matrices en general, ¿cierto? ¿Cuál sería su definición? La definición es una operación que toma dos matrices, A y B, ¿cierto? Hace la operación producto y el resultado me da una matriz nueva C, ¿ya? Donde cada C sub I, J, va a ser dado de esa forma. Entonces, o equivalentemente, lo podemos escribir con sumatoria. Esos son los elementos, ¿cierto? De cada uno de las entradas de la matriz C. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, en el caso de que, a ver, vamos a ver. Bueno, aquí hay un caso. Una cosa importante que no lo dije, pero ahí está, es el orden de las matrices, porque no puedo multiplicar cualquier matriz, ¿cierto? Esta matriz es de orden n por m, y esta matriz es de orden m por s. Es decir, necesito que la columna de la primera sea igual a la cantidad de filas de la segunda. Los otros pueden ser diferentes, pero estos tienen que ser iguales para poder multiplicar. Si no, no se pueden multiplicar las dos matrices. Entonces, veamos si podemos multiplicar estas dos. Esta es de 2 por 3 y esta es de 3 por 4. 2 por 3 y 3 por 4. Entonces, tengo que 3 y 3 son iguales, así que puedo multiplicar. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a multiplicar esta por esa. ¿Ya? Esa fila por esa columna. Entonces me queda 1 por 1 más 3 por 2 más 5 por menos 1. Y toda esa multiplicación me va a quedar en la primera entrada. Claro, ¿por qué?
Porque fíjense que esta es la fila 1 y esta es la columna 1. Entonces la entrada queda en el 1, 1. Ahora si yo quiero multiplicar esta con esta, por ejemplo, esta está en la fila 2 y esta está en la columna 3. Así que la entrada para nuestra multiplicación tiene que ser en la entrada 2, 3. Entonces 2, acá están las 2, 2, 1, 2, 2, 2, 3. Esta es la multiplicación de las rojitas. Vamos a poner así. Eso. Y esta es la multiplicación de las amarillas. Ya, entonces, fíjense, ahí tengo 2 por 0, más 7 por menos 3, más 0 por 2. Y entonces me queda exactamente como yo necesito. ¿Se entiende alguna duda? Consulta. Siempre uno se confunde más o menos con la multiplicación de matrices. ¿Está claro? Si quieren lo pueden hacer. Multipliquen esa matriz a ver si les resulta. Multipliquen matriz, yo los espero. ¿Les di la matriz? Profe, entonces cualquier fila se puede multiplicar con cualquier columna o tiene que tener un orden específico, eso es lo que no entendí. Tienes que hacer la primera fila con la primera columna, con la segunda, con la tercera y la cuarta. Entonces te va a quedar la amarilla, la de al lado, esta y esta. Es decir, siempre la primera fila, si la multiplicas por cada una de las columnas, te va a aparecer una de las entradas de nuestra nueva matriz. O sea, tienes que hacer la multiplicación entre todas, pero de ese orden. No es cualquiera con cualquiera. Y la fila roja también deberías multiplicarla con la primera columna, la segunda, la tercera y la cuarta, y te van a dar entonces las de abajo. La primera, la segunda, la tercera que está en rojita aquí y la cuarta que está acá. Entonces te dan las 4 entradas de la segunda fila de nuestra nueva matriz. Ya, profe, gracias, eso era. Ya. Ya Oscar me dice que sí la pudo hacer. ¿Alguien tiene algún problema? ¿Alguien tiene dudas?
¿Ya hicieron? Sí, profe. O sea, al menos yo la hice. Y si da. Ya, muy bien, gracias. Ya, ahí me están diciendo que sí. Ya, vamos a suponer que todos la entienden. Ya que nadie me dijo nada. Bueno, aquí hay un ejemplo. Dice, para calcular el stock de cada artículo en la tienda de Santiago, procedemos como sigue. Entonces, para calcular el stock, fíjense que esta es la cantidad de artículos que hay en todas las tiendas. Por lo tanto, para calcular el stock, lo que vamos a hacer es multiplicar la matriz, ¿cierto? S, con una matriz fila de puros unos. Y el resultado me va a dar el stock de cada uno de los artículos. Esto es A1, A2 en total, A3 y A4. En total y sin importar en qué tienda está. Entonces, para calcular el stock del artículo debemos hacer esta multiplicación. Pero para calcular la cantidad total de artículos en cada tienda de Santiago, tenemos que calcular ahora multiplicar por la izquierda. ¿Ya? Y fíjense que esta es una matriz de esta forma. No es muy parecida a ese, ¿cierto? Solamente tienen unos, pero no son iguales. Y esto de aquí son la cantidad de artículos que hay en las tiendas. Entonces, de 1, de 2, de 3. Sin importar si es un artículo A1, A2, A3 o A4. En la cantidad de artículos que hay. Entonces, esto se puede hacer porque esta es una matriz de 3 por 5, ¿cierto? No, de 4 por 5. 4 por 5. Y este es de 5 por 1. Por eso las pudimos multiplicar. Y en cambio acá, esta es 1 por 4. Y acá, esta es una de 4 por 5. Entonces las podemos multiplicar porque tengo el 4 acá. Fíjense de que, aunque estas matrices de 1 son parecidas, ¿cierto? No es la misma. ¿Ya? No es la misma. Así que, ¿qué pasaría si yo multiplico esta matriz en vez de aquí, acá? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué se les... mis matrices son muy feas. Ya. En vez de estar aquí, la multiplico acá. ¿Qué pasará? No se podría multiplicar porque la columna de la primera, de la 1-1, no es igual a las filas de la otra matriz. Muy bien. Aquí el orden de esta matriz dijimos que era 5 por 1, ¿cierto? Y entonces esta que es 1 no es igual a 4. Entonces no se puede multiplicar. Es decir, esta multiplicación, esta de aquí, sí se puede, pero esta multiplicación de acá no se va a poder. Así que no se puede multiplicar siempre cualquier matriz. Hay que buscar el orden, ¿cierto? Para poder multiplicar las matrices. Profe, ¿puede regresar un momento al anterior? Ya. Ya, eso era. Gracias. ¿Le salió? Sí, sí. Ah, muy bien. Entonces, todo lo que hemos estado viendo, ¿cierto? Uno lo puede resumir que en realidad las matrices tienen la estructura algebraica de ser un anillo. ¿Qué es un anillo? Aquí vamos a ver exactamente lo que es un anillo. Un anillo es, primero, es que las matrices con la suma es un grupo abeliano. ¿Qué es un grupo abeliano? Un grupo quiere decir que es un conjunto, ¿cierto? Donde cumple varias propiedades. En primer lugar, tiene que ser que la operación es cerrada. ¿Qué quiere decir que es una operación cerrada? Quiere decir de que si tomo dos elementos de ella, que en este caso sería A más B, ¿cierto? Porque estoy haciendo la suma, la operación me da un elemento que también está en el conjunto.
Eso es una operación cerrada. También vimos de que era asociativo, ¿cierto? Asociativo, que tiene elemento neutro, tiene elemento inverso y que es conmutativo. Todo eso hemos visto dentro de todo lo que hemos hablado, ¿cierto? Todo esto ya lo hemos probado. ¿Se acuerdan qué cosa quiere decir que sea asociativo? Quiere decir, vamos a ponerlo acá, esto es de la operación cerrada. Asociativo era que A más B más C, ¿cierto? Era igual a A más B más C. Eso es lo que vimos. Y el elemento neutro de la suma, ¿cuál va a ser? Es la matriz 0, ¿cierto? Porque 0 más cualquier matriz es igual a A más 0, que es igual a A. ¿Cierto? Sumo la matriz nula de puro 0 y me va a dar la misma matriz. El elemento inverso quiere decir de que este elemento sumado con A me da el neutro. Entonces, ¿cuánto vale ese elemento? Ese elemento vale menos A. Es decir, a todos los elementos de A los voy a multiplicar por menos 1. ¿Y qué quiere decir que sea conmutativo? Quiere decir que A más B es igual a B más A. Y eso sale también de inmediato por las entradas. Y porque los elementos de la entrada son valores reales. Así que todo esto hemos visto y por lo tanto, siempre cuando cumple todas esas propiedades, decimos que ese conjunto es un grupo abeliano. Así que podemos resumir todas esas operaciones diciendo que es un grupo abeliano. Pero queremos saber qué es un anillo. Para que sea un anillo necesito demostrar que es asociativo también, pero con la multiplicación. Ya, con la operación. M, Rn, como el producto, yo quiero que sea asociativo. Bueno, aquí no me voy a detener mucho, pero aquí muestran de que sí es asociativo. Multiplicar estas dos matrices por A va a ser lo mismo que multiplicar A por B y luego por C. Ya no hay problema en ese sentido. Así que sí es asociativo. Así se cumple la propiedad. Bueno, fíjense que aquí dice de que vale para 2, pero se va a poder extender naturalmente por una cantidad finita de factores. Podemos hacerlo muchas veces y también funciona. También para que sea anillo necesito que sea distributivo. Distributivo. Ya tiene que tener la propiedad distributiva. ¿Qué quiere decir eso? Es que la multiplicación con la suma C cumple esto, que A por B más C va a ser igual a A por B más A por C, como la distribución de los números reales. Y bueno, esto sale fácilmente en el sentido de que esto es una suma de matrices, ¿cierto? Entonces voy a multiplicar por A, me va a dar ese valor y yo voy a volver a encontrarme dentro de la matriz y poder usar la propiedad de los números reales y así puedo llegar a la demostración. Como les digo nuevamente, no vamos a entrar en muchos detalles, pero necesitamos saber de que cumple la propiedad de distributividad. Es decir, la multiplicación y la suma se relacionan así. Otra forma, se cumple de esa forma y también al revés. Es decir, puedo tener la suma antes y después multiplicar por A, ¿cierto? Y se cumple igual, que B por A más C por A. Se cumple así. Fíjense que también tengo un elemento neutro. Eso quiere decir que IN es elemento neutro. Para la multiplicación, porque A por la matriz identidad me va a dar exactamente el valor de A. Así que tiene elemento neutro la multiplicación. Fíjense, estamos tratando de ver
más o menos las mismas propiedades, ¿cierto?, que tenía para la suma, ahora lo estamos viendo para el producto. Así que ya tenemos elemento neutro y bueno, aquí esta propiedad es una relación entre la suma y el producto. Y ahora quiero saber, para que verifique quién es el elemento neutro. Bueno, aquí está la demostración para que en realidad es el elemento neutro. ¿Ya? Bueno, y aquí dice que en particular el elemento neutro de la identidad es la misma identidad también. Así que eso es como interesante demostrar. Pero aquí no me pide nada sobre conmutatividad porque en realidad para que sea grupo, necesito que cumpla hasta aquí. Esto quiere decir que es un grupo. Si además cumple que es conmutativo, aparece lo de abeliano. Entonces, lo que estoy diciendo yo es que tenemos la propiedad de distributividad. Fíjense que necesito operación cerrada, ¿cierto? Sí, tengo dos, puede ser es una operación cerrada porque si ahora multiplico dos matrices, me va a dar una matriz el resultado. Es asociativo, tiene elemento neutro. Ah, pero no tiene inverso. Todavía no vemos si tiene inverso, ¿cierto? Pero hasta tener elemento neutro, decimos de que nuestro conjunto de las matrices, ¿cierto? El conjunto de las matrices con estas dos operaciones, la suma y la multiplicación, se va a llamar un anillo. Un anillo con identidad, así se llama. ¿Ya? ¿Qué quiere decir que es un anillo con identidad? Lo voy a repetir nuevamente. M, R, N, y necesito identificar cuáles son las operaciones. Y este es el orden porque es un anillo con identidad. Sí. M, R, N con la suma es un grupo abeliano. Y además debe cumplir que M, R, de N con el producto es asociativo. Es asociativo. Tiene elemento identidad, ¿cierto? Quiere decir que es un elemento neutro. Tiene elemento neutro. Que vamos a decir que es la matriz IN, que es la matriz identidad. Pues habla de que es anillo con identidad. Y además debe cumplir que tiene la propiedad de distributividad. Entonces, no necesariamente con el producto va a cumplir lo mismo que con la suma que es su grupo. ¿Ya? Me falta aún el elemento inverso y me falta aún que es conmutativo. ¿Ya? Pero no es necesario para demostrar que es un anillo. Un anillo cumple todo, es un conjunto que cumple todas estas operaciones. En particular, las matrices no son conmutativas. Por ejemplo, si yo tengo esta matriz y esta matriz, fíjense que esta es una de 2 por 2 y esta es una de 2 por 2. Así que tengo que la columna es igual a la fila y la fila es igual a la columna. Así que las puedo multiplicar a ambas por los dos lados. Pero si multiplico A por B, me queda esta matriz. Y si multiplico B por A, me queda esta matriz, que claramente son bien diferentes. Entonces tengo que A por B es distinto de B por A.
En este caso particular, y si ya tengo un caso, eso quiere decir de que las matrices, para, en este caso de orden 2, no es, con la multiplicación, no es conmutativo. Claro, porque solo basta encontrar un caso para demostrar algo que no cumple, ¿cierto? Porque la idea es que cuando cumple una propiedad, quiere decir que cumple para todos los elementos del conjunto. En este caso yo encontré 2 que no se cumple, así que no es conmutativo. No podemos decir que es conmutativo. En realidad hay muchos casos que no se cumplen. Así que, y bueno, en caso particular podemos hacerlo así, pero en realidad tenemos que las matrices de orden n con la multiplicación no es conmutativo. Ya podemos tener otro caso de mayor dimensión, la matriz no va a ser. ¿Y qué pasa con el inverso? Fíjense que tampoco, aunque esta no dice, no siempre vamos a encontrar, no siempre encontramos la matriz inversa de A. ¿Qué quiere decir esa matriz inversa? Necesito una matriz X que A por X me dé la identidad. Y aquí no siempre tiene solución esta ecuación matricial. No siempre tiene solución. Y eso es lo que vamos a ver cuándo y por qué es necesario determinar cuándo tiene solución y no. Entonces, no hay que calcular, ¿cierto? Otras condiciones y otros calculitos que se llaman el determinante, que seguramente ya lo conocen más de algunos, para saber si existe la matriz inversa o no. Pero con todas las propiedades que tenemos hasta ahora, podemos decir que las matrices, ¿cierto? Con estas dos operaciones, las matrices cuadradas, tienen varias propiedades interesantes, ¿cierto? Que pueden llegar a ser un anillo. Y ya decir que es un anillo es un conjunto bastante especial. Eso. ¿Alguna duda, consulta? Todo claro, profe. ¿Sí? Ya. Bueno, entonces nos vemos mañana ya con lo que sigue, que ya sería determinante y tratando de introducirnos ya para el sistema de ecuaciones. Ya, que estén bien. Chau. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Chao, profe. Chau. Chao, profe. Chau. Chao, profe, cuídese. Gracias igual.